las que nos pueden generar peligro, riesgo a nosotros. Por lo mismo, siempre tener en cuenta que esto es información, es un tema ya de conocimiento teórico, y no tenemos que dejar de lado nunca la práctica, que es lo importante y lo que nos va a dar el conocimiento y toda la expertise necesaria para llevar a cabo las tareas de rescate. Brevemente, en términos generales, nosotros fabricamos 14 diferentes tamaños de cojines neumáticos de alta presión. Ojo, que acuérdense, vamos a rezar solamente lo que es alta presión. Son 9 cuadrados y 5 rectangulares. Aquí tengo uno de los más chiquitos. Este es de 5 toneladas. Ahí, si pueden ver, hay una X grande, que es la marca de centro. Cuando tenemos que hacer elevaciones con cojines neumáticos, tenemos que ser sumamente minuciosos con la cuadratura tanto del cojín con la carga, para evitar desbalanceo y pérdida de la estabilidad. Tenemos en la superficie la marca de centro y también por los costados. ¿Y por qué por los costados? Porque una vez que uno inserta el cojín bajo la carga, se pierde la superficie de nuestra vista. Por lo tanto, tenemos que seguirla de costado. Y esa es la idea, de que por sus 4 lados tenga la marca de centro y en la superficie también. El acople también va protegido. Este acople que está aquí, que es el acople de aire, y va protegido en la estructura del cojín, no va expuesto. Y eso simplemente es porque el acople es la estructura más débil, es el punto débil de los cojines neumáticos de alta presión. Es muy poco probable que la estructura del cojín falle, pero sí puede haber algún golpe que nos haga fallar el acople. Y estas son las partes sensibles del equipo. También trae un número de serie. Y el número de serie, ¿qué es lo importante que indica? Indica la fecha de fabricación. Los cojines neumáticos, a diferencia de otros equipos, no son eternos, tienen vida útil. Nosotros les damos 15 años, y eso es nada más que por la degradación del neopreno, están fabricados en neopreno. Por lo mismo, todos los cojines neumáticos, cuando ustedes los compran, se hacen en ese minuto. Así que nunca acepten cojines neumáticos que hayan estado guardados en una bodega, porque ustedes no saben cuántos años lleva guardado ahí, y eso les va a hacer perder años de vida útil para su equipo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Además que hay un tema de seguridad. Hemos hecho pruebas con cojines de distintas marcas, es un tema no de fabricación, de material. Que a los 15, 20 años hay una degradación tan alta del neopreno que el cojín simplemente se revienta con una carga relativamente liviana. Este equipo que está acá funciona a 10 bar, 10,3 bar o 150 psi. Los de alta presión están funcionando entre los 8 bar y los 12 bar. El de 8 bar está prácticamente ya descontinuado. Son muy pocos los fabricantes que están haciendo un 8 bar, porque el de 10 ha funcionado bastante bien. Lo mismo está pasando con el de 12. El de 12 es un cojín que al momento, por la tecnología, está siendo muy pesado y muy caro, y por lo mismo no se ha masificado. De hecho, nosotros lo tenemos desarrollado también, pero no tenemos demanda, y por lo mismo seguimos manteniendo el de 10 bar, ya que por temas de peso, de dimensiones del equipo, funciona bastante bien sin ningún problema. El de 8 nosotros ya lo descontinuamos, solamente lo tenemos para aplicaciones industriales, y en general todos los fabricantes ya lo están descontinuando. Tenemos certificación ATEX del grupo 1, que es para lo que es atmósferas explosivas, y eso es principalmente porque no hay componentes que puedan generar chispas. Incluso el acople está fabricado en bronce para evitar cualquier chispa. Y la superficie, que es rugosa, no se alcanza a ver en la cámara, pero no es liso, es rugosa, y eso permite que dos cojines se puedan entrelazar y generar una superficie de contacto que impida que salgan disparados. El cojín está impreso en todas sus esquinas distinta información. En esta esquina, por ejemplo, que está la misma de la imagen, viene el modelo de cojín, su número de serie, que es lo que les decía, el número de serie, el que nos permite identificar cuándo fue fabricado, y desde ahí contamos los 15 años de vida útil. Y el acople protegido tanto por la estructura del cojín como por su
su tapa para evitar que entre polvo o entre piedras. También lo que les comentaba al principio, la marca de centro por los 4 costados, además que nos indica la capacidad, tanto en toneladas americanas como en toneladas métricas. Viene con las 2 unidades. La vida útil de 15 años, acuérdense, siempre 15 años. Nunca acepten, hay que tener mucho cuidado cuando en nuestras instituciones recibimos donaciones. Se acostumbra mucho que en distintos cuerpos de bomberos, organizaciones de rescate recibimos donaciones, lo que no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero sí tenemos que tener claro, revisar si recibimos cojines neumáticos, ver cuándo fueron fabricados, porque de eso depende si el cojín puede o no fallar en operación, y eso es extremadamente complicado. Cojín que falla tiene el mismo principio de un neumático de bicicleta. Si se pincha, se desinfla de golpe y la carga se nos va a piso. En lo que es fabricación, yo les decía, fabricados en neopreno. Todo esto que se ve acá es neopreno, la misma estructura de un neumático. De hecho, nuestro proveedor es de neopreno Goodyear, en Estados Unidos. Y para evitar daños, el cojín va reforzado con 3 capas de Kevlar por cada lado. Y eso es lo que le da la integridad y nos da la seguridad de que puede soportar distintos tipos de carga y esfuerzo. Por lo mismo, los cojines son bastante rígidos, no son flexibles, a diferencia de los que se usan, por ejemplo, para operaciones hazmat, que se usan para sellar tuberías o estanques. Esos cojines sí son flexibles, porque son de neopreno, pero no están reforzados anteriormente con Kevlar. Aplicaciones distintas, pero el principio de operación es el mismo. Nosotros fabricamos, como les decía, 14 tipos de medidas de cojines, y que van desde 1,5 toneladas hasta 89,2 toneladas americanas, que son 81, prácticamente 81 toneladas métricas. Este es el más pequeñito, este es el de 1,3 toneladas métricas, que si bien para efectos de levantamiento no son muy útiles. Los cojines hasta 5 toneladas se usan generalmente para resolver problemas de atrapamiento de extremidades en maquinaria. No vamos a levantar un vehículo con esto, porque si bien por capacidad podría, su altura de elevación es muy, muy baja, entonces lo usamos para hacer separación. Generalmente los cojines hasta las 8 toneladas se usan más para separar elementos y así lograr liberar un atrapado que para elevar grandes cargas. Hay un cálculo ahí que sale ahí, cálculo de la capacidad nominal. Es una forma rápida de estimar cuál es la capacidad de un cojín. Lo que hacemos es multiplicar el largo por el ancho, que en este caso es cuadrado, y lo multiplicamos por la presión de trabajo. Y eso nos da la capacidad nominal. Y digo nominal porque tenemos un fenómeno que es bien complejo y tenemos que tenerlo muy claro con los cojines neumáticos. Cuando yo hablo de capacidad nominal, lo que estoy diciendo es la capacidad que viene aquí en la etiqueta. O sea, que me dice que el cojín levanta 1,3 toneladas. Ese es el nominal. Pero el nominal se alcanza solamente hasta 1 pulgada de elevación. Cuando yo paso la pulgada de elevación, la capacidad del cojín disminuye. Y por eso tenemos estas curvas que ustedes pueden ver en pantalla. Estas curvas tienen en todos los manuales de cojines neumáticos, de alta presión. De alta presión, no, varían a los que son de media, de baja y a los híbridos, son diferentes. Cojín de alta presión tienen curvas de capacidad decreciente. ¿Y eso por qué? En la medida que yo voy inflando el cojín de alta presión se transforma en una especie de almohada o de pelota. Entonces lo que pasa es que la superficie de contacto con la carga ya no es la misma. No es lo mismo el contacto pleno de los dos cojines cuando están planos, desinflados, a esta altura, cuando ya tengo este juego y la superficie de contacto es prácticamente mínima, es un punto. Por lo mismo, como les decía, la relación anterior de presión por superficie nos da la capacidad. Si la superficie se va haciendo cada vez más chica, la capacidad de elevación se va haciendo cada vez menor también. Entonces ahí tenemos un ejemplo que dice elevar 10 toneladas a 10 pulgadas. Tenemos un rango enorme de cojines que nos da para elevar 10 toneladas. 10 toneladas es relativamente poco para un sistema de cojines.
El tema son las 10 pulgadas. ¿Cómo llegamos a 10 pulgadas con 10 toneladas si las capacidades del cojín son decrecientes? Y en ese caso, en la curva de la esquina, de la izquierda, los cojines de menos de 28 toneladas nos quedan totalmente fuera de la curva. Por eso vamos a la curva de la derecha, donde tenemos que los cojines de mayores de 32 toneladas son los que nos pueden cubrir este segmento. Entonces tenemos que un cojín de 44 toneladas, o sea, más de 4 veces lo que necesitamos levantar en términos de carga, es el que nos entrega las 10 pulgadas de forma segura. Por lo mismo, siempre hay que tener la noción de esta pérdida de capacidad de los cojines neumáticos de alta presión. Si voy a levantar 10 toneladas, no necesariamente el cojín que en la etiqueta dice 10 toneladas va a ser capaz de hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque en la medida que voy creciendo en altura, su capacidad va disminuyendo. No se ven las curvas. ¿Alguien, todos pueden verlas o solo Daniel que no puede verlas? ¿Alguien que me escriba por ahí? José, ¿tú tampoco ves nada? Daniel, después te voy a enviar los PPT, van a ir, y ahí vas a poder ver las curvas. Las curvas vienen en todos los manuales, aquí están bien pequeñas, pero lo importante en esta curva eran los puntos, no se alcanzan a ver, hay 2 puntos rojos, que en la curva de la izquierda está totalmente fuera de rango, y en la curva de la derecha está marcándonos justamente un cojín que es el que podemos usar para hacer este trabajo. Si no la pueden ver, mándenme el correo después y al final les van a llegar todos los datos y ahí yo se los voy a aclarar bien y con una imagen más clara, porque esta imagen está bien pequeña y puede que por la resolución no se vea bien. En términos de control, nosotros generalmente llevamos todo en esa maleta que se ve en la imagen, que es una maleta de tipo Pelican tradicional, y armamos un kit que es prácticamente el estándar y de ahí el resto de los grupos de rescate van aumentando según su necesidad. Pero generalmente lo que incluimos en esa maleta es un control dual que nos permite manejar al menos 2 cojines al mismo tiempo, el regulador que nos permite bajar la presión desde una botella de cilindro autocontenido a la presión de trabajo, válvulas de alivio, conectores o bifurcadores de flujo, distintos tipos de manguera y algunos, vamos a revisar los siguientes detalles un poquito más adelante, distintos tipos de acople y también repuestos. Si tenemos alguna falla en terreno, podemos cambiar las piezas ahí mismo y seguir con la operación. Arriba tenemos la imagen del control dual de la generación 3. Este que está acá es de la generación 2. Si se fijan los cambios, hay hartos cambios de tipo ergonómico. En términos operacionales es lo mismo porque trabaja a la misma presión de trabajo, son los mismos flujos. ¿Cuáles son los cambios? En primer lugar, los botones. Estos botones que tengo acá son de tipo balancín y son bastante duros. Tuvimos harta retroalimentación de los usuarios que decían que este botón les cuesta mucho, incluso les generaba algún tipo de lesiones si estaban mucho tiempo con el botón apretado. Entonces, ¿qué hicimos? El control de la generación 3 trae 2 botones, que se fijan, el verde y el rojo también están ahí, pero son de tipo táctil, prácticamente touch. Entonces no hay que hacer fuerza. Pero sí mantiene de todas formas el tema de la seguridad. Si ese control se cae, con los botones hacia abajo, no se van a activar. Tiene que estar en la mano del operador para que entre aire o salga aire. Ese es un punto interesante. Los manómetros, si se fijan, siguen 2, 1 por cada línea. Pero en el caso del regulador nuevo, del control nuevo, están en la misma carcasa y además son iluminados. Vienen con luces para operación nocturna. Sí,
están hechos para guantes. Ahí José me está preguntando si los podemos usar con guantes. Están diseñados para guantes. Guantes de rescate, sí, obviamente, no guantes de incendio. Para lo que es operación de rescate, están diseñados para eso, sin ningún problema. Lo mismo que el tamaño de los acoples. Aquí viene todo diseñado para trabajo con guantes. También traen incorporada la válvula de alivio. Y la válvula de alivio es la que nos permite botar cualquier sobrepresión en caso que tengamos un golpe de carga. La imagen de abajo es el regulador. Nosotros en estos días deberíamos estar en Indianápolis, en la feria de SDIC, presentando ese regulador, así que lo estamos presentando ahora por acá, por razones obvias. Este es el regulador antiguo, y el que está ahí en la imagen es prácticamente la mitad del tamaño de este y la mitad del peso, y es simplemente porque el regulador antiguo nos permitía, como dice su nombre, regular la presión de salida. El regulador de ahora es automático, viene ya seteado de fábrica con 215 psi de salida. Entonces lo único que tenemos que hacer es conectarlo y dar la válvula de salida. Y con eso queda el flujo automático, no hay que regular esto. Teníamos también tuvimos bastantes requerimientos de los cuerpos de bomberos porque tenían mucho problema con la regulación. No tenemos que tener claro que en todas nuestras estaciones de bomberos, no todos los bomberos tienen el mismo entrenamiento y las mismas capacidades. Por lo tanto, había mucho problema con la regulación de esto. Entonces lo que hicimos es dejarlo automático, nada más que conectarlo directo a la botella y una válvula de on-off para que quede sin ningún problema. El manómetro, José, no lo estamos incluyendo porque como está automático, tú sabes que va a quedar a 215, está en estudio si es 215 o 200 psi, depende de la pérdida que tengamos en el tendido. El que va a quedar con regulador va a cambiar el diseño, pero el que va a quedar con regulador es el regulador de puntales, porque para los puntales sí necesitamos distintas presiones, sobre todo si estamos trabajando en apuntalamiento de zanja. Ese va a quedar con el sistema antiguo, pero con diseño nuevo. Con el cambio de botella, buena pregunta. Ese es un tema que no se ha analizado finamente. ¿Por qué? Porque con este regulador, cuando yo giraba, cerraba las válvulas, cerraba todo, y llevaba el regulador al máximo, podía eliminar el residuo de presión de alta presión que queda en el medio. El residuo de aire que queda en esta etapa, si bien es de alta presión, es muy bajo. Uno puede desacoplar sin tener un golpe de presión extremadamente alto. Esa es la diferencia y eso es lo que se está asumiendo. ¿Ok? Porque no tengo la opción de eliminarlo, como con este. Acá yo cerraba la botella, cerraba la fuente y despichaba, botaba el residuo con esta perilla. Hoy día no se puede hacer eso, pero se asume que en la medida que yo voy soltando el acople, el residuo de presión de alta presión es tan pequeño que no te va a generar un accidente. Ese es el punto. Otros accesorios son las válvulas de retención. Esta que está aquí. Válvula de retención, ¿por qué? Por lo que hace es instalarse entre el control y el cojín. Y si yo cierro la válvula, el aire queda al interior del cojín y yo me llevo el control para otro lado y lo ocupo en otras tareas. Eso que está ahí es su válvula de alivio. Si tengo una sobrepresión en el cojín, la sobrepresión va a salir por aquí sin dañar otros componentes del sistema. Esa es la idea. Esta se abre a 165 psi y recordar que el sistema funciona a 150, entonces cualquier sobrepresión sobre los 150 psi va a salir por aquí. Las Y o bifurcadores nos permiten bifurcar justamente el flujo. Tenemos una entrada desde aquí
y podemos sacar 2 cojines. Ahí vamos a ver más adelante unas combinaciones bien interesantes que se pueden hacer con estas piezas. Las mangueras tienen el mismo tipo de acople rápido que todo el sistema. Son mangueras neumáticas de alta presión comunes. Lo que hacemos nosotros es incluir en cada kit mangueras de distintos colores, y eso es netamente por un tema de seguridad. En operaciones de cojines neumáticos se acostumbra mucho a que el que está instalando los cojines bajo la carga no sea el mismo que opera, que el que opera está más atrás. Entonces, cuando el instalador le va a dar alguna orden al que está inflando o desinflando, lo ideal es que se refiera por los colores y no por la posición. Dame aire en el rojo, quítame aire en el azul, y no dame aire arriba, abajo, a izquierda, a derecha, porque si yo estoy atrás, no tengo certeza de la ubicación real de los equipos. Entonces, para evitar un accidente, uno trabaja con colores. Dame aire en el rojo, quítame aire en el verde, en vez de dar posiciones que no estoy seguro si son las que están realmente debajo de la carga, porque simplemente no se ven. A la derecha, otra imagen que íbamos a presentar ahora en la Feria de Indianápolis, y que la estamos presentando ahora, son los acoples ventilados. Este acople que está acá es un acople antiguo, que también es un acople rápido, con su argolla de seguridad, pero no es ventilado. Se fijan que hay unos orificios en el de la imagen, donde están las flechas verdes. Esos justamente son ventilaciones, que en la medida que yo voy soltando el bloqueo, empieza a botar el aire que está en la línea. Entonces eso que me da que es una señal primero audible, porque voy a escuchar el silbido del aire. Y además de seguridad porque me permite eliminar el aire. Entonces me voy a dar cuenta yo como usuario que mi línea todavía está presurizada y tengo que ir a cortar la fuente o eliminar todo el aire del sistema antes de desconectar. Con los sistemas antiguos no pasa. Si yo lo desconecto y está presurizado, me va a dar el golpe de aire. Entonces, si es la línea de alta presión va a ser bastante peligroso, la línea de baja presión no es problema, pero las de alta presión sí puede ser complicado porque la manguera empieza a dar golpes. Y eso, para, por ejemplo, una lesión en la cara, un ojo, es bastante complicado. Entonces, esos orificios que están ahí nos van a dar la señal, primero auditiva, porque vamos a escuchar el silbido del aire que empieza a salir de la manguera, y segundo, que es de seguridad, que va a empezar a botar el aire residual por sí solo. Escucho el silbido, me doy cuenta que tengo aire y tengo que ir a cortar la fuente primero. Otros tipos de acoples, acoples de tipo industrial, por ejemplo. Si estamos trabajando en alguna faena y tenemos un compresor como el que está ahí, tenemos el típico conector de compresor industrial, o si estamos en taller mecánico, un lugar que tenga un compresor industrial, podemos sacar aire con cualquiera de estos acoples. Es bastante rápido y nos alcanza para hacer una tarea de rescate sin ningún problema. Está este otro acople, que es sumamente simple, que es para tomar aire de neumáticos de camión. Es más, en realidad, para tareas USAR, cuando los equipos USAR están desplegados, los recursos no son muy abundantes, es difícil que encuentren en cada esquina un lugar que les pueda cargar los cilindros de aire. Y con esto se pueden conectar a cualquier neumático de camión que encuentren botado y sacar aire. Si bien no nos va a dar los 150 PSI que requiere el sistema, es probable que nos dé al menos el 50% de la capacidad, y con eso es suficiente para la mayoría de los rescates. José, no es de paso, es netamente para la fijación en la válvula del neumático. Lo que es el control tiene que ir más acá, más de la manguera hacia el control. Esto es netamente una fijación, una pinza de fijación. Vamos ahora a ver ya temas más de operación. En la preparación tenemos que tener bien claro, y aplica para cualquier tipo de elevación, neumática, hidráulica, o lo que sea. Siempre tenemos que analizar bien el centro de gravedad del objeto. Por ejemplo, la camioneta que se ve ahí, esas camionetas pesan alrededor de 3 toneladas, 3.500 kilos. Tenemos que ver dónde está concentrado el peso.
hacia adelante, atrás. En general está más hacia adelante. ¿Por qué? Porque toda la estructura pesada del motor, de la transmisión, está hacia adelante. Tenemos que pensar en los pivotes, dónde va a apoyarse la carga para poder hacer la elevación, dónde va a pivotear, dónde se nos puede ir. Son todos los temas que tenemos que analizar. Tenemos que elegir el lugar para instalar los cojines. Los cojines no pueden instalarse sobre un lugar que sea muy blando, porque si no lo van a perforar. Por ejemplo, es común que en ciertas estructuras de aluminio muy delgado no podamos poner cojines porque el cojín simplemente va a perforar y no va a levantar. Buscar objetos punzantes bajo la carga. Esto es extremadamente delicado, sobre todo para las operaciones en estructuras colapsadas. Como les decía en un principio, los cojines son sumamente débiles a la punción. ¿Por qué? Porque son de la misma estructura que un neumático común y corriente. Y el Kevlar se instala justamente para eso, para evitar que un fierro pueda pasar y romper el cojín. Por lo mismo siempre tenemos que proteger el cojín. Ideal poner sobre el cojín un trozo de goma o incluso un cojín antiguo dado de baja. Es la mejor protección que le podemos dar para evitar que la punción pase directo. Elegir también el cojín adecuado, lo que les decía en un principio. Si voy a levantar 10 toneladas, no necesariamente voy a ocupar el cojín de 10 toneladas. Lo ideal es siempre algo más arriba, por el tema de la altura. Por lo mismo se recomienda siempre usar el cojín más grande disponible y que se pueda usar en el lugar por temas de espacio. El tema de ese auto, por ejemplo, que si pesa 2.500 kilos, 3.000 kilos, podría ocupar el cojín de 47 toneladas sin ningún problema, porque no es un tema de capacidad la limitación. La limitación es la altura. Los cojines de alta presión son muy buenos para levantar mucha carga, pero su limitación es que a muy poca altura. Por lo mismo, mientras más grande sea mi cojín, y si cabe en el lugar, en el espacio que tengo, uso un cojín más grande, porque me va a dar mucha más altura que el cojín más pequeño. Es totalmente una relación directa. Cojín más grande levanta más carga y a mayor altura. Y también un tema de seguridad para el operario es siempre ubicarse a 45 grados respecto a la posición de los cojines. Y esto es porque si los cojines están mal instalados o tienen un golpe de carga, el cojín va a salir disparado hacia atrás y me puede pegar. Entonces siempre a 45 grados, nunca frente al punto donde estoy instalando los cojines. Una recomendación de cómo conectar el sistema lo hacemos desde el punto más lejano, que son los cojines. Y los cojines los conectamos antes de instalarlos, los conectamos fuera de la carga. Conectamos las mangueras como se ven en la imagen. Mangueras de distinto color, por lo que les decía. Vamos a pedir aire o sacar aire en el azul o en el amarillo, no en el de arriba o en el de abajo. Después, conectamos las mangueras a la válvula de alivio. Las mangueras tienen el mismo tipo de acoples. Son acoples rápidos con su tuerca de seguridad. Y queda asegurado. Entonces conectamos la manguera a la válvula de alivio. Ahí. Después la válvula de alivio a la acople Y. Y así seguimos sumando piezas. Y después al control. En general lo que hacemos desde los puntos más simples es que cuando no tenemos mucha experiencia partimos siempre así. Control doble, pero sacamos un cojín, después sacamos otro cojín por acá. Ya cuando son más expertos podemos empezar a sumar cojines y desde este mismo control ya podemos sacar hasta 4 cojines. Hay operarios más fanáticos que les gusta tener un tablero de controles. Se puede hacer sin ningún problema, pero requiere más práctica y experiencia nada más para no cometer errores, saber dónde meter aire y dónde sacar aire sin complicar la operación completa. Pero son todos los acoples compatibles, tanto de manguera como de las válvulas.
Pueden ver la presentación, no se ha cortado. Ok. ¿Cambió no? Porque a mí no me ha cambiado. Estoy en un reloj. Ahí sí, ahí volvió. Después que conecté las mangueras, la parte lejana, me voy acercando hacia el control y ahora voy hacia la fuente de aire, que en este caso es una botella de autocontenido. Conecto el regulador del cilindro, saco la manguera del regulador al control y recién ahora abro la fuente de aire. Recién ahora presurizo el sistema, no antes. Es lo último que voy a hacer. Y ahí empiezo las tareas de elevación. Vamos a revisar ahora cuáles son las formas más comunes de usar los cojines. Cuáles son las técnicas habituales en realidad. Hay varias, pero hay algunas que se repiten mucho más que otras. Y es la primera, la más básica, es la de un punto con un cojín. O sea, es un solo punto de elevación como se ve en la imagen. ¿Qué hago primero? El típico chequeo que hacemos siempre para cualquier operación de rescate. Nuestra evaluación completa, sea 360 la que usen en su organización. Pero hay que evaluar todo, especialmente en los casos de la elevación pesada, por lo que es el pivote, el posible movimiento de la carga. Si yo elevo la carga, ¿para dónde se va a ir? ¿Cuál es el movimiento esperado? Porque siempre la carga, como está inestable, si yo hago algo mal o algo muy violento, la carga se va a ir de forma natural a un lugar, va a tomar una dirección. Tengo que tenerla clara antes de definir el punto donde vamos a instalar los cojines, justamente por lo mismo. No da lo mismo donde la voy a elevar, tengo que estar siempre con el objetivo claro, que es liberar a alguien o algo. Conectar, como les decía, el cojín antes, afuera, y todo el procedimiento de conexión que vimos antes. ¿Ok? Y acá abajo hay una frase que se usa mucho, que es el centímetro elevado, centímetro asegurado. Puede que vean ustedes algunas imágenes o en los videos que les vamos a mandar, donde no estamos muy centrados en la seguridad porque lo que nos interesa es mostrar el cojín, la técnica del cojín, no el procedimiento completo. En este caso, algunas imágenes están con el procedimiento completo de seguridad, pero si que alguna está obviada, es netamente por un tema de demostración para hacerlo más fluido. Pero cada vez que vamos a elevar con el sistema que sea, cojín hidráulico, hasta con las manos, tenemos que ir estabilizando ese sistema. Subimos 1 centímetro y estabilizamos o aseguramos ese centímetro. ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes? Por ejemplo, el bus de la izquierda. Si necesitamos hacer un espacio para acceder al vehículo menor que está abajo, tenemos un vehículo volcado de costado con un cojín abajo. También es factible. Y una técnica que estamos usando últimamente, la de la derecha, cuando tenemos, por ejemplo, un vehículo que colisionó por detrás a un vehículo menor que colisionó por detrás a un vehículo mayor y quedó bajo a veces se torna sumamente complicado poder levantar el vehículo mayor para poder hacer el rescate en el vehículo menor. Entonces esa técnica que está ahí nos permite levantar solamente el tráiler en lo que nos da el juego de la suspensión y ahí poder sacar el vehículo menor sin tener que levantar el camión completo. Funciona bien en los vehículos que tienen buena suspensión neumática. En las suspensiones más antiguas no funciona bien, pero es otra de las tantas opciones que tenemos para probar con nuestro equipo. La otra elevación, que es bastante común, es la de un punto y 2 cojines. ¿Y por qué 2 cojines? Por la limitación de la altura que les comentaba. El cojín de alta presión no alcanza mucha altura. Por lo mismo, siempre tenemos que ganar altura con varias formas. Una es haciendo los castillos de madera bajo el cojín para poder acercarlo lo que más se pueda a la superficie de contacto. Y después apilar 2 cojines. Y esta es la que más se recomienda, porque independiente que quizás no voy a ocupar los 2 cojines, tengo una carrera de reserva guardada.
Y si puse un solo cojín y la altura no me dio, tengo que resetear todo el sistema de nuevo para poder empezar nuevamente. Entonces lo que hacemos, mejor desde un principio, cojín grande abajo, cojín pequeño encima. Y lo más centrado posible, tanto por las líneas acá, como por las cruces del centro. Siempre los acoples también, los acoples cruzados, no al mismo lado. ¿Y esto por qué? Porque al momento que esto entra en carga, podría haber algún tipo de movimiento y los acoples se nos van a cruzar y se podrían trabar. Entonces siempre mejor los acoples cruzados. Uno sale para acá y el otro sale para allá. Otra gran pregunta que hay siempre. Si tengo dos cojines apilados, ¿cuál infla primero? Está exactamente lo mismo. Lo que nosotros recomendamos es que se infle primero el de abajo hasta que el de arriba haga contacto con la carga y de ahí sigue inflando el segundo. Si la carga es liviana para el sistema de cojines que tengo, voy a tener mucho juego con los dos. Puedo seguir inflando los dos antes de evitar que esto se ponga muy redondo y muy inestable. Si la carga es muy pesada para el sistema de cojines, voy a notar que los cojines se ponen redondos muy luego. Es porque están prácticamente al borde de su capacidad. Un punto que olvidé y que no lo hice aquí porque no tengo más cojines, es que dice que hay que escoger dos cojines de capacidades similares. ¿Y eso por qué? Para no limitar la capacidad del sistema. Porque en este momento el sistema está limitado por el cojín más pequeño, que es de 1.3. Da lo mismo si el de abajo es de 80, de 100 toneladas, el sistema está limitado por la capacidad del más pequeño. Entonces, por lo mismo, se sugiere usar cojines de capacidades similares, pero sí uno más pequeño arriba. Generalmente se usa el de la medida justamente inferior en la parte superior. Entonces, así no tenemos pérdida de capacidad en el sistema. Ahí tenemos las aplicaciones, son sumamente similares a la aplicación de la anterior. Marco, estoy leyendo. Sí, siempre, Marco, hay que proteger el cojín, siempre dentro de las posibilidades del espacio. Ojo, hay veces que no tenemos espacio y tenemos que tirar el cojín tal cual. Lo ideal, siempre usar un cojín dado de baja. El mejor material porque ya está reforzado también. Tiene alguna capa de Kevlar o los cojines más antiguos de los años 80. Exactamente. Suma el 0 más. El pedazo adicional de protección suma el 0 más. Entonces, de todas formas, es útil cuando tenemos la limitación de espacio y que nos da un poquito más. Lo ideal siempre es un cojín dado de baja, aunque sea de los antiguos, porque ya es una protección de 1 centímetro adicional que tenemos ahí. Entonces, siempre es preferible ir con dos cojines de inmediato. Si tenemos la capacidad de nuestro equipo, vamos con dos cojines porque así nos aseguramos que tenemos ya una carrera de reserva. Si inflé el primero y logré mi objetivo, perfecto. Pero ¿qué pasa si inflé el primero y me faltó altura? Si tengo un solo cojín, voy a tener que resetear el sistema completo con la pérdida de tiempo que eso conlleva para poder instalar dos cojines y después seguir. Mejor siempre instalar dos. Si me sobra, no es problema. Y en 2 puntos, 2 cojines. Es un tema de estabilidad. Es un tema de simetría, lo que nos va a poder entregar una elevación pareja. Cuando tenemos solamente un punto, la carga sí o sí se va a inclinar para algún lado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo fuerza en un solo punto. Es un tema lógico. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Cómo podemos jugar y cómo podemos también manejar la situación? Podemos usar distintas configuraciones del control. ¿Por qué? Para eso tenemos las Y y para eso también tenemos dos salidas. Podríamos manejar los cojines de forma independiente, incluso con dos controles, con dos operadores,
sistemas completamente independientes, o bien un solo control para todo ese sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Podríamos, por ejemplo, si la carga es absolutamente simétrica, por ejemplo, un contenedor que está sobre el suelo, desde una Y, desde un lado del control, puedo sacar dos mangueras que vayan a los cojines inferiores. Y desde el otro lado, con otra Y, sacar los cojines, el aire que va a los cojines superiores. Entonces, cuando yo oprimo el botón de la derecha, se me van a inflar los dos cojines de abajo, simultáneamente. Después yo presiono el botón de la izquierda, se me van a inflar los cojines de arriba. Todo con un solo control y un solo operador. A veces es más útil porque es una sola persona la que está controlando la maniobra. Entonces, se puede usar. Si tenemos dos controles, quizás me voy con dos personas, con dos sistemas independientes, o si tengo uno, lo manejo con una sola persona. O también podríamos hacerlo de forma simultánea. Si yo saco de aquí al cojín, desde una sola salida, se me van a inflar de forma simultánea. Todo depende de la evaluación y de la pericia del operador. Ojo, hay mucha pericia de operador detrás de esto. Las aplicaciones, dos puntos, estabilidad. Si queremos apuntar a la estabilidad, nos vamos con esta técnica. Elevación pareja. Eso es lo que nos permite, una elevación pareja. Y con 4 cojines del mismo punto, pero nos vamos con una carrera de reserva adicional. Y es también la más usada. Siempre vamos a usar, en realidad, los cojines de a 2. Independiente que si no vamos a usar esa carrera de reserva, pero la tenemos ahí y evitamos pérdida de tiempo una vez que tengamos que resetear el sistema. Si es que pasa. Y aquí también necesitamos las Y, válvulas de alivio. Siempre hay un tema también con las válvulas de alivio. Cuando yo conecto la válvula de alivio a la salida del control, en este caso de la Y, pero el control está aquí, lo que va a pasar es que si yo necesito desconectar el cojín, me va a quedar la manguera tomada hacia el cojín. Es decir, pierdo una manguera por ese momento y el cojín y el control me lo llevo a otra operación. Pero ¿qué pasa? Para no perder esa manguera, tendría que yo conectar esta válvula directo al cojín, como está aquí. Y así gano la manguera. Pero eso implica que yo tengo que mandar a un bombero, a un rescatista, a meterse debajo de la carga para poder desacoplar la manguera. Lo que va contra toda regla de seguridad. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Mejor conectar la válvula de alivio en el control y perder una manguera momentáneamente antes que mandar un bombero debajo de la carga a que desacople esto. Las mangueras son la parte más económica del sistema, por lo tanto no va a ser nunca una limitante para, si tengo cojines, la manguera no es la limitante en la inversión. Entonces siempre es mejor tener más mangueras, cosa que nunca tengamos que meter un bombero bajo a la carga a desacoplar esto. Hay algunas de las aplicaciones comunes. Tenemos, por ejemplo, mucho tema de tolvas, bateas de basura. La hemos probado bastante bien en eso. Hay vehículos volcados que, si se fijan, ese vehículo volcado que está ahí es un vehículo liviano, no un vehículo pesado. Pero por temas de altura y de estabilidad, estamos usando un arreglo de 4 cojines, 2 puntos con 2 cojines. O sea, es bastante recurso para lo que uno podría entender como un accidente liviano. Pero es un tema de estabilidad, un tema de seguridad. Y los contenedores lo mismo. Siempre en contenedores trabajamos mucho con 2 puntos y 2 cojines por cada punto. Porque el contenedor, por el largo que tiende a ser inestable. Por tema de capacidad de elevación no hay ningún problema. Pero sí tenemos que apuntar a la estabilidad de la carga, que es sumamente peligroso, sobre todo en cargas largas como esa.
Estoy esperando que me cargue la imagen porque perdí la presentación en línea del PowerPoint. Estoy esperando que aparezca. Me quedé en la que dice aplicaciones 2.4 cojines. ¿En esa están ustedes o se movió? Ahí volvió. Otra aplicación súper interesante es la cadena Margarita o la Daisy Chain. La Daisy Chain viene de la electrónica. Los componentes electrónicos dentro de un computador se conectan en cadena Margarita, que es nada más que una serie. No es un circuito cerrado, es una serie y que teóricamente nos permite conectar tantos cojines como sea necesario. Vamos a estar limitados obviamente por la fuente de aire, pero en la teoría nos permite conectar infinitos cojines. Obviamente limitado también a los recursos, pero esa es la idea, es una cadena. Con el control dual podríamos conectar incluso dos cadenas en paralelo porque cada una sale de un acople del control. ¿Y para qué lo usamos? Para elevar cuerpos muy largos, contenedores, trailers de camión, cosas que requieran una larga extensión, o también para nivelarlos, no necesariamente para elevar. Ahí tenemos algunas imágenes, por ejemplo tenemos un bus volcado. Ahí volví, creo que me caí, pero volví. ¿Están conectados ustedes o no? ¿Sí? Había perdido la conexión. Perfecto, seguimos entonces. Entonces les decía para cuerpos que son largos, contenedores, trailer de camión, buses volcados. Es una aplicación bastante interesante y la estamos practicando hace relativamente poco tiempo. Otra aplicación sumamente interesante de los cojines es la separación. Esto lo hemos entrenado mucho lo hemos practicado mucho en faenas portuarias, porque hay muchos accidentes de atrapamiento entre contenedores, lo que es la separación horizontal. También se da en algunos tipos de accidentes de tránsito, por ejemplo, cuando tenemos un vehículo que atropelló a una persona contra una barrera Jersey y necesitamos hacer desplazamiento horizontal entre la barrera y el vehículo, o entre los contenedores para liberar a una persona que está en el medio. Es increíble, pero en las faenas portuarias es bastante común. ¿Cómo se usa? Como se ve en la imagen, el cojín se instala verticalmente. Lo que hacemos muchas veces es descolgarlo. Por lo mismo los cojines más grandes de 12 toneladas para arriba vienen con orejas. Entonces, ¿qué hacemos? Amarramos cuerdas y los desplegamos de la parte alta, cosa que al inflarlos nos generen una separación. Y es rápido, es una maniobra extremadamente rápida. Me pensaría que es complicado, pero es bastante rápido. Ahí tenemos las imágenes. Cómo se hace entre contenedores o entre un estanque y otra estructura es bien simple. Es un efecto súper rápido y no es bien simple, sobre todo en las estructuras largas, porque tenemos mucho espacio para poder instalarla. No tenemos la limitación de los vehículos, donde tenemos ciertos puntos donde poder apoyarnos, que son los puntos estructurales. Entre dos contenedores los apoyamos prácticamente en cualquier parte y nos genera el espacio para poder hacer el rescate. Elevación y desplazamiento. Aquí es otra técnica en lo que es Estoy leyendo la pregunta aquí de José Manuel. Sí, José, se puede hacer eso. La Daisy va a estar limitada por tus recursos. Si el único punto importante de la Daisy es que sea en serie.
no es un circuito cerrado. Yo me largo desde el control con tantas mangueras, tantos cojines deseo instalar. La diferencia está en la instalación en que para pasar el primer cojín tengo que hacer esto. El primer cojín tiene que ir con ese acople, de forma que yo llegue aquí desde el control y saque aquí hacia el otro cojín, y así sucesivamente hasta el final. Es el único punto. El color va a ser prácticamente irrelevante en este caso, porque es una sola línea. Ahí la demanda hay un tema, incluso hicimos una prueba con un tráiler largo con distintas cargas al interior. ¿Por qué? Porque la presión se ecualiza, dependiendo hasta que llega el punto donde se equilibran y recién ahí empieza el efecto de la elevación. ¿Se entiende eso? Porque va a tener puntos más pesados que otros. Entonces el cojín que está con la mayor demanda es el que se va a llevar la mayor cantidad de aire en un principio, va a llegar al tope, va a empezar a elevar y ahí se van a ecualizar todas las presiones de la cadena. Pero sí cambia, es un efecto. De hecho, lo más visible es que es un efecto lento, o sea, es una elevación sumamente lenta. En el caso en que hemos hecho pruebas, nosotros tenemos hasta 4 cojines. Sí, hay una diferencia en el tiempo, totalmente. Es mucho más lenta. Eso no, ninguna duda. Es más lenta. Sí, es más lenta. Pero ahí vas a tener que depender del cuerpo que estés elevando y del peso. Porque se te va a ecualizar primero en la parte más pesada y recién ahí vas a empezar a elevar. En el video, vamos a mandar un video, está el ejemplo hecho con 4 cojines a lo largo de un trailer. Ahí vas a ver las diferencias. Rodrigo, aquí. Esto es lo que quería mostrar. Rodrigo, ¿puedes ver? Para la Daisy, lo que se hace es que como es una línea, viene el control hacia acá, la manguera del control, y desde este lado sacamos la línea hacia el siguiente cojín. Y así sucesivamente con tantos cojines sea necesario o se pueda mantener con el sistema, hasta el último. El último simplemente va conectado directo, porque es una serie, no es un circuito cerrado. ¿Hay alguna estimación de cuántos cojines se pueden inflar con una botella? Todo depende del volumen de tu botella, de la presión de trabajo de tu botella y del cojín que vas a inflar. Están todas las cartas para hacer esos cálculos, pero depende de todas esas variables. Si es una botella de 2216, si es una botella de 4500, si es una botella de 5500, porque ahora en Estados Unidos, no sé en sus países, pero en Estados Unidos ahora estamos usando botellas de 5500. Y por lo mismo el regulador nuestro viene rateado de 5500. Depende de eso, depende del cojín a inflar. No es lo mismo inflar este cojín de 1.3 toneladas al de 80 toneladas. El consumo de aire es diferente, sobre todo a máxima presión. A máxima presión los volúmenes son altísimos. Entonces depende de eso. Pero si tú vas a las tablas, el dato está. De hecho, en los cojines viene indicado el volumen máximo de cada uno. De ahí haces la relación con tu fuente. Vamos a seguir con elevar y desplazar, que es una técnica bien interesante. Y con contenedores resulta bastante bien, es muy visual. Se logra un buen aprendizaje porque se puede ver el efecto. Lo que hacemos es utilizar 2 cojines también, pero a la inversa de cómo les enseñamos cuando se eleva. Cuando se eleva, dijimos que va el cojín más grande abajo y el más pequeño arriba, centrado lo mejor posible. Para desplazar es al revés y totalmente excéntrico. ¿Por qué? Porque el trabajo de elevación lo hace el cojín más grande. Este cojín eleva.
Y este cojín, al estar excéntrico, lo que hace es mover la carga. Tiene prácticamente el mismo efecto, por ejemplo, en contenedores, de poner un cojín vertical entre medio de dos contenedores. Si yo hago esto, bajo un contenedor y prácticamente lo pateo desde un costado, el contenedor hace el mismo movimiento, se va hacia un lado. Y lo podemos hacer con un punto, con dos puntos, también depende de la estabilidad que queramos lograr. Por lo mismo, cuando uno está elevando, se les recuerda tanto que tiene que estar todo centrado para evitar esto, porque es un efecto, en elevación es un efecto indeseado del movimiento. Pero cuando sí deliberadamente queremos mover algo, elevamos primero y golpeamos desde el costado. Y golpeamos con un cojín más chiquito. No es nada más que un pivote lo que necesitamos hacer. No es una superficie de apoyo lo que necesitamos, sino que es nada más que un golpe hacia un costado. El tema de estabilización se maneja de la misma forma, da lo mismo si es elevación o movimiento. Tenemos que estabilizar de alguna forma. Y aquí tenemos el claro ejemplo del contenedor. Como les decía, para términos de aprendizaje, los contenedores son muy buenos por el largo, por la estabilidad y porque el efecto visual es muy notorio. Entonces podemos claramente visualizar que estamos haciendo bien el trabajo y el efecto se ve claramente. Ahí se ve que el cojín más grande, que es el de elevación, está arriba, y el más pequeño, que es el de pivoteo, está abajo y está totalmente excéntrico, cosa de permitir el giro de hacia donde lo queramos mover. Compatibilidad química de los cojines, un tema también súper importante, porque ya respecto a los cuidados que tenemos que tener con los equipos. Hay una organización de químicos norteamericanos que son los que nos dan las pautas para esto, y que definen el comportamiento del cojín en 4 aspectos: A, B, C y una letra U, porque viene de las siglas en inglés. Y nos indica que, dependiendo del químico, cuál va a ser el comportamiento del cojín, principalmente del neopreno en realidad. Vamos a ver qué tanto afecta ese químico al neopreno. Y tenemos los químicos con el cual el neopreno reacciona de forma excelente, ningún problema, bueno, tolerable y definitivamente que no es recomendable para su uso continuo. Que hay algunos químicos en el cual no es recomendable, tenemos que tener mucho cuidado. Y en blanco también, este listado que es bien grande, hay muchos químicos incorporados, hay algunos en que no se ha encontrado evidencia o no se han hecho los estudios. Entonces hay que tener también tener claro nosotros dónde los vamos a usar. En rescate vehicular sabemos cuáles son los tipos de químicos que nos vamos a encontrar, pero si tenemos alguna situación hazmat donde los vamos a usar, tenemos que tener claridad con eso antes de. Aquí tenemos los químicos más comunes que nos encontramos en un accidente de tránsito. Gasolina, B, por lo tanto es bueno, anda bien. El líquido de frenos también. El diésel, increíble, el agua potable es B, no es E. Y eso es netamente por el contenido de cloro que tiene el agua potable. Sin que den ojos. De hecho, ahí el cloro también, el cloro puro es este tipo C. O sea, es tolerable. Eso implica que es una exposición limitada. ¿Lo podemos usar? Sí, pero una exposición limitada. Y después tenemos que hacer el proceso de descontaminación como corresponde. Y el yodo definitivamente no. El yodo se lo come. No hay nada que hacer y probablemente vamos a tener pérdida del equipo si nos encontramos en algún momento con yodo y trabajamos con los equipos ahí. La tabla de compatibilidad química es parte del manual del equipo. Por lo tanto, tenemos que tener claro a qué nos vamos a exponer para no dañarlo. Algunos tópicos de mantenimiento y limpieza que vamos a ver. En realidad lo que es limpieza es sumamente simple. Solo lavar con agua con jabón. Por lo que vimos anteriormente, nunca usar derivados del petróleo para lavarlo. ¿Por qué? Porque a la larga, acumulativamente, va a generar un daño al neopreno. Vamos a cortar su vida útil de 15 años. Acuérdense que son 15 años de vida útil, los cojines neumáticos no son eternos. No utilizar agua a presión también por el tema de la abrasión. Es siempre eliminar toda la suciedad.
Aquí el tema de la suciedad de la arena del polvo no es un problema para el cojín en sí, pero sí para la parte neumática, para los acoples. Aquí se pueden apreciar más. En los modelos nuevos no se aprecia tanto porque están más ocultos, más escondidos por lo mismo. En esta parte de los botones hay resortes. Y son unos resortes que tienen una tolerancia sumamente buena al desgaste, al trabajo, incluso a las arenas más finas. Pero cuando entra una piedrecilla más gruesa, tienden a trabarse. Y es un efecto totalmente indeseado en el medio de una operación. Y por lo mismo, el diseño nuevo los encapsula y no los deja expuestos como este. Y por lo mismo tenemos que tener cuidado de evitar toda la exposición a polvo, sobre todo las arenillas que son más gruesas. El polvo no es tanto, el polvo es más un tema de daño, de abrasión, no tanto un daño operacional, porque si la piedrecilla puede generar problemas en esos resortes. ¿Qué hacemos? Nada más que agua con jabón, lo sumergimos en un recipiente con agua con jabón, lavamos bien y secamos bien. Se puede secar con aire también. Secamos con aire a presión sin ningún problema. También evitar que la solución, nosotros podemos escobillar esto, la superficie se escobilla sin ningún problema, sacamos todos los residuos, pero sí evitar que entre agua al interior. Y si entra agua al interior, dejamos ventilando hasta que salga, hasta que se seque. Nada más que eso. Nunca usar derivados del petróleo ni elementos de limpieza caseros, nada, agua con jabón. Una vez me hicieron la pregunta, estaban manchados con sangre, por un rescate. También evitar lo que es la desinfección, elementos de desinfección. Agua caliente, nada más que agua caliente con jabón. ¿Por qué? Porque el cloro lo va a dañar, no hay que echar ninguna solución de cloro o de hipoclorito, de sodio. Eso lo va a dañar. Agua caliente y jabón. Y escobillar bien, nada más que eso. Lo que son las reparaciones, hay que distinguir dos tipos de problemas que nos pueden pasar. El menos probable que ocurra es el daño al neopreno. Si se daña el neopreno y se perfora esto, eso no se puede arreglar. Los cojines de baja y de media presión sí se pueden arreglar porque funcionan más, es más parecido al principio al neumático de bicicleta que esto. Si aquí se perfora, no tenemos cómo repararlo. Es pérdida. Lo que sí podemos reparar son las mangueras, por ejemplo. Si tenemos una falla, si una manguera se perforó en el medio de la operación, y obviamente no podemos abandonar la operación, lo que hacemos es cortar la manguera en el punto de falla y con las llaves comunes y corrientes que podemos tener en nuestro camión, desacoplamos el ferrul y sacamos el acople y lo instalamos en la parte nueva que nos quedó. Cortamos la parte dañada y lo instalamos nuevamente más abajo. Se hace en 5 minutos con las 2 llaves comunes y corrientes. No requiere servicio técnico, eso se hace en terreno. Que requiere un poquito más de atención son los de los controles, que si bien son los mismos acoples, el punto de conexión es diferente. ¿Por qué? Porque aquí hay un hilo metálico al interior. Entonces requiere un poco otra llave, requiere teflón. El tema del teflón es delicado. El teflón no tiene que cubrir el hilo completo. El teflón tiene que cubrir 3/4 del hilo, porque para estos sistemas, si el teflón sobrepasa, se transforma en un agente contaminante y puede generar obstrucciones. Por lo mismo, el teflón siempre son 3/4 del hilo y la última parte queda limpia. Entonces también no se recomienda hacerlo en la calle, se puede hacer, pero generalmente el problema que vamos a tener en la calle son las mangueras. Si la manguera tocó algo caliente y se perforó, vamos a tener que arreglarla ahí y simplemente cortamos, esto se corta con cualquier cuchillo, digamos navaja de rescate, y con una llave común y corriente sacamos e instalamos aquí. Henry, recién acabo de ver. ¿Qué tipo de jabón? Jabón para lavar los platos. Cualquiera de esos. Incluso jabón no sé cómo le llaman en sus países, pero
el antiguo jabón para lavar la ropa, que venía en barra, o simplemente el jabón para lavar los platos, una solución de agua y jabón común, nada más que eso. El tema es no aplicar, por ejemplo, los limpiadores de piso, que tienen hartos componentes, ni nada relacionado con cloro. Pero el jabón para lavar los platos es suficiente para limpiar. Y ya en caso de fallas mayores, si hay alguna ruptura del acople, esto se pide en línea y no hay ningún problema en llevarlo a cualquier parte. Todos acoples son repuestos simples, pero la probabilidad de falla es bastante baja. Son equipos que están diseñados para el combate y en realidad hemos visto muy pocas fallas. Hay una falla que es bien recurrente, que es el tema de los manómetros. Ocurre que estos manómetros no son manómetros finos, no son de laboratorio. Estos nos entregan una visión genérica de la presión. Nos interesa mucho saber si estamos en los límites o no estamos en los límites de las capacidades. Pero en realidad son bien genéricos, no son finos. Entonces, muchas veces estos fallan, se quiebran porque son plásticos, pero también son reemplazables, son de extremadamente bajo costo. Porque en realidad aquí no hay riesgo de sobrepresión, porque si está malo esto, pase lo que pase, van a actuar tanto las válvulas de alivio del control, del regulador en la botella y las válvulas de alivio que yo ya he puesto en el circuito. Entonces la probabilidad de falla es prácticamente nula. Dale, Marco, ahí hablamos. Que te vaya bien. El almacenamiento también es un tema crítico. Hay un tema con las temperaturas. Definimos dos rangos, el de corto plazo y el de largo plazo. Son temperaturas extremas en realidad, pero puede ocurrir que los estamos almacenando cerca de un motor, por ejemplo, de alguna línea de escape de gases calientes, y eso podría afectar. Pero lo ideal es que se fijan en el corto plazo, dice máximo 1 hora, de los menos 60 grados. Para América Latina, menos 60 grados de loco, pero en Chicago, donde los fabricamos, hay menos 30 de repente. Entonces uno se podría asustar un poco por las temperaturas extremas. Ya hasta los 105 grados, 1 hora. Largo plazo, entre los menos 40 y los 65 grados. 65 grados, de todas formas, es una temperatura baja si es que lo estamos dejando a un costado de un motor, a un costado de una línea de escape. No se pueden, o cualquier línea caliente que tengamos en el cuartel o en nuestra estación o en un camión. Si es un compartimento, ningún problema, es temperatura ambiente. Hay que tener precaución con las fuentes de calor adicionales que vamos a tener por ahí. ¿Cuidados con qué? Sobre todo, la parte sensible son los acoples. Y por lo mismo ya viene protegido de fábrica con el neopreno por los costados. Pero siempre poner su tapa. La tapa es generalmente lo primero que se pierde, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Es una tapa súper simple, pero evita que entre cualquier tipo de contaminante al interior del cojín. Un dispositivo sumamente simple, pero que ayuda mucho a evitar problemas. La tolerancia del acople es bien amplia. Es amplia, o sea, no se va a obstruir por una arenita. Pero de todas formas, si no estamos haciéndolo adecuadamente, con el tiempo se nos va a empezar a ensuciar y acumular mucha mugre con los años. Y no es la idea que falle por tierra. Lo ideal es que siempre el cojín se pueda almacenar vertical o horizontal, da lo mismo. Pero sí protegiendo el acople de que no se vaya a caer, no se vaya a golpear. Lo ideal es que estén siempre amarrados. Y lo que recomendamos nosotros es que los controles y los reguladores vayan en una caja acolchada. Esto sí. Porque si esto ya es metal, hay partes, el manómetro es plástico, se puede dañar. El sistema nuevo trae iluminación, entonces no es la idea que se dañe. Por lo mismo la caja, el kit de nosotros viene con la esponja original de las maltas Pelican, para que el sistema de control al menos venga acolchado y se proteja bien. Y con la maleta que estanca al agua, al polvo, etc. El cojín sí, horizontal o vertical, amarrado para evitar golpes en los acoples.
Estamos llegando al final ya. Vamos a hacer una ronda de seguimiento con ustedes. Una para mandarles mi contacto para los que no lo tienen, para que nos puedan mandar todas las preguntas. Se les va a enviar esta misma presentación, videos prácticos de lo que conversamos ahora, para que ahí ya se puedan hacer, los que tienen menos experiencia, se puedan hacer una noción más clara de lo que se trata esto. Hay un punto también de feedback, que sería bueno si ustedes tienen tiempo de respondernos. ¿Y eso por qué? Porque por la contingencia es primera vez que hacemos esto. Nos cuesta mucho poder enseñar a través de estas plataformas, porque estas son temas sumamente prácticos y que requieren entrenamiento. Cuesta mucho hacerlos por acá. De hecho, cuesta que se vean las imágenes. Entonces, la idea es que nos puedan ayudar con eso, que nos envíen su feedback para saber qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, si es más tiempo, menos tiempo, más video, lo que a ustedes se les ocurra. Les vamos a enviar también la información de los siguientes webinars, que el próximo, no sé si es el lunes o el martes de la próxima semana, pero en uno de esos 2 días, y es relativo a estabilización vehicular. Y vamos a ir intercalando lo que es cojines, lo que es elevación, de lo que viene elevación hidráulica más adelante también, estabilización vehicular, hay hartos temas, entonces para que estén atentos a sus correos y nos puedan mandar las preguntas que quieran. ¿Ok? Así que gracias por la atención. Cualquier duda, les voy a dejar de inmediato mi correo aquí por si para los que no lo tienen. Y durante el día, o máximo el día en la noche, porque vamos a correr ahora el webinar en inglés, que también hay un tema horario ahí por las horas de las costas, de las 2 costas de Estados Unidos, entonces tenemos que ajustarla bien. Una vez que se terminen todos los webinars, tanto en inglés como en español, vamos a mandar toda la información para que ustedes estén en contacto y puedan revisar todos los archivos que están aquí disponibles. ¿Ok? Y gracias y estamos en contacto.